Seguimos considerando las parábolas que encontramos en Marcos capítulo 4 y hoy vamos a hablar sobre unas parábolas bastante interesantes. Y queremos que usted nos acompañe porque estamos aprendiendo muchísimo sobre estas lecciones que el Señor Jesús da, esta concentración de discursos que vemos en el caso de Marcos, porque está muy dedicado a la acción, pero se ha detenido para que podamos escuchar algunas palabras del Señor Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre la lámpara y la cesta. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, queremos que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y podamos aprender, crecer de tal manera que al escuchar las palabras de Jesús podamos realmente ser fortalecidos por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, como hemos estado haciendo, y ya que nos lo permite nuestro estudio, vamos a ir de nuevo a Marcos, a leer el texto. En Marcos 4, que ya leímos varias cosas, vamos ahora a ir a los versos 21 al 23. En esta sección, de hecho, están las dos cosas, las dos parábolas, la lámpara y la cesta, pero en la primera sección tiene que ver con la lámpara y vamos a escuchar a nuestro Señor Jesús. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto o manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Pastor, me gustaría que nosotros consideremos esta sección y aquí claramente el Señor está usando algunos recursos como esas preguntas que claramente tienen una respuesta ya en sí, la respuesta negativa y una respuesta afirmativa en el caso de las preguntas, pero ¿qué nos está diciendo el Señor Jesús? Y en realidad, ¿a qué se refiere el tema de lo escondido que sale a la luz? Bueno, aquí tenemos que observar en esta sección de parábolas que encontramos en el libro de Marcos, que hay una conexión entre todas ellas. Una de las cosas que más me ha llamado a mí la atención esta semana es la conexión que hay entre las parábolas. No son dichos, digamos, por ahí dispersos y que Marcos recordó, hoy también dijo esto de la semilla y lo puso por ahí. No, sino que tiene una conexión. Recordemos que lo último que habíamos estado estudiando es la parábola del sembrador. Sí. La parábola del sembrador nos muestra que al final había un terreno de tal manera, como Jesús contó la parábola, que fue fructífero, un terreno que dio abundancia de fruto, que era buena tierra. Y entonces ahora la conexión aquí con esta parábola de la lámpara o de la luz que se pone encima para que alumbre, tiene que ver precisamente con los de ese terreno, que es el buen terreno, porque lo que Jesús está diciendo es, una vez tú eres un buen terreno, tienes que dar fruto, y si tienes que dar fruto, tu luz se tiene que ver, tu luz tiene que alumbrar a los que están allí en oscuridad. Entonces Jesús está hablando que la vida cristiana es una vida activa, Claro. No es una vida ociosa, no es meramente una teoría, como tristemente el cristianismo muchas veces nosotros lo podemos hacer ver que es un asunto de una creencia nada más que no afecta, que no impacta mi vida. Pero aquí Jesús está diciendo, mira, si tú eres cristiano y si tú realmente estás dando fruto, tu luz se va a dejar ver. Pero luego la otra declaración que él hace, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Eso es que tiene que ver con los otros terrenos. Noten la conexión, porque por ejemplo, el primer terreno que, bueno, o el segundo terreno que vimos, el que era pedregoso o rocoso, que encima tenía una capa fina de tierra, una capa delgada, la semilla rápido pudo crecer, pero ya no tenía profundidad, nadie estaba mirando la roca. Sí, ¿no? Entonces, lo que Jesús está diciendo, y esto, hermano Gerson y amigos, es una lección tremendísima, porque aquí Jesús está diciendo, miren, la razón por la que el Evangelio no prospera en algunas personas a veces no es evidente. El rechazo que algunas personas hacen del Evangelio a veces no lo entendemos por qué. Y uno se pregunta, ¿por qué las personas rechazaron el Evangelio? Pero ahí está, algo hay oculto en su vida, en sus corazones, que pronto tendrá que salir a la luz.
Entonces allí, en esta parábola, tenemos la conexión con todo lo que Jesús ha estado hablando anteriormente. Wow, eso es impresionante, definitivamente. Ahora, pastor, en la siguiente declaración, porque estamos viendo varios elementos, y ahora vamos a ir al siguiente elemento. Aquí primero hemos hablado sobre la luz, y en la misma sección el Señor Jesús habla sobre una cesta, y esta me pareció también bastante curiosa, pastor. Dice, les dijo en el verso 24, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Continuando con esa línea de razonamiento que usted nos ha ayudado a ver en las parábolas del Señor Jesucristo, entonces esto también se está refiriendo a la obra del Evangelio, es decir, a cómo nos relacionamos con el tema del Evangelio, pastor. Precisamente, y sabe que aquí Jesús trae una, podríamos decir, nos da una visualización de cómo era el mercado en aquella época, que yo creo que no ha cambiado mucho en un sentido, sí, porque cuando uno va al mercado se ha fijado que a veces las personas dicen, bueno, le vamos a dar 9 tomates, pero le ponen uno más. Sí. Eso ahora se le llama el ribete o algo, no sé, pero a veces las personas son generosas y dicen, bueno, tienen que poner 1 libra de algo y le ponen un poquito más de algo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí, pero ahora noten la importancia espiritual que tiene esto. Está hablando que aquella persona, volvemos ahora a los terrenos que hemos estudiado anteriormente, aquella persona que es de buena tierra, que da buen fruto, es una persona a quien Dios le da más. A quien Dios le da más, noten, sí, a quien Dios le da más, al que tiene se le dará. O sea, el que estudia, el que investiga, el que oye y el que practica, Dios es ese, como el del mercado, que es, bueno, le voy a poner uno más. Y sabe que eso está relacionado con otras parábolas que Jesús contó que hay en otros evangelios, por ejemplo el de los talentos, el que multiplicó, hizo crecer sus talentos, el Señor le dijo, bueno, te voy a dar más, porque tienes más, te daré más. No hiciste nada, te quito aún lo que tienes. Eso es lo que está diciendo acá. Wow. Es nuestra respuesta a la predicación del evangelio, a la invitación de Jesús a seguirlo, a la obediencia a su mandamiento. Cuando nosotros los ponemos en práctica, Dios se encarga de añadir más. O sea que al final la responsabilidad es nuestra, depende de cuánto nosotros realmente estamos dispuestos a invertir por el Evangelio de Cristo Jesús. Excelente. Pero, pastor, también hay una declaración aquí que sinceramente me hace un poco de eco y me gustaría que la consideráramos para finalizar nuestra reflexión de hoy, y es esto. Con la medida con que medís, os será medido. Y, pastor, volviendo a eso, ¿no? Del ambiente del mercado, aunque es cierto que estaba quienes sí hacían bien y podían dar un poquito más y hacían esa forma de ganarse al cliente, es un hecho que también había gente que hacía malas medidas, que falseaba las cosas ahí. ¿Qué nos dice esto para nosotros en cuanto a nuestras relaciones? Esto de cuidado, cómo mides a los demás, cuál es la medida que usas, porque al final también recibes eso. Bueno, nuevamente, aquí tenemos, hermano Gerson, justo en este momento recordé una historia, porque voy a ilustrarlo, este dicho lo voy a ilustrar con una historia moderna. Recordé una persona que se cuenta, esta historia hace años se contaba en la iglesia, aquí en San Salvador, de una persona que trabajó una X cantidad de años en una empresa, creo que tal vez 30 años o más. Esta historia es de hace muchos años, así que no voy a buscar quién es el sujeto de esta historia. Y al final, cuando se jubiló, dio una exclamación de alegría y dijo, nunca se dieron cuenta en mi trabajo que yo era adventista. Así que él lo vio como un logro, el haber escondido el hecho de que él era un adventista del séptimo día. Como que Dios lo había mandado, como que era parte del servicio secreto, ¿verdad? Que nadie tenía que darse cuenta cuál era su función. ¿Sabe que esto se aplica? Porque, mire, toda esta parábola está hablando de la predicación del Evangelio.
Y esto se aplica especialmente a eso. Con la medida con que medís, os será medido. Aquellas personas que son escasos para testificar, que son escasos para dar, realmente no van a recibir lo que están buscando. No lo van a recibir. No lo vamos a recibir si nosotros estamos también en esa situación. Por eso estas parábolas se está diciendo, mira, aún si tú eres del buen terreno, no te engañes, no solo consiste en decir, no, yo no estoy en las cosas del mundo. No, puedes estar escuchando la verdad de la palabra de Dios, pero si no estás dando fruto, si tu luz no está brillando, si no estás compartiendo con los demás, entonces prácticamente, aunque no tengas el problema que tienen los demás, pero tienes un problema. Y por eso Jesús contó esta parábola. Amén. Bueno, entonces queremos que ore por nosotros, pastor, por lo que también dijo el Señor Jesús aquí: el que tiene oídos para oír, que oiga. Oigamos la palabra del Señor, que lo que hemos reflexionado en este momento nos sirva para hacer un examen del corazón y pedirle a Él que nos ayude a brillar con la luz del Evangelio que Él nos ha concedido, que podamos recibir nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por estas dos parábolas pequeñas, pero poderosas, que nos dejan una gran lección para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.